En este capítulo vamos a aprender cómo crear tablas dentro de una base de datos. Recordemos que la tabla es el objeto principal de una base de datos y que por lo tanto son los primeros que tenemos que crear. A partir de las tablas podemos crear luego otros componentes como por ejemplo formularios o informes. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es abrir una base de datos. Tenemos dos opciones, como hemos visto antes, o bien dentro de recientes selecciono aquella con la que quiero trabajar, o bien le doy aquí a abrir y una vez buscado dentro de mi disco la base de datos, la abrimos. Bien, una vez que tenemos esto, base de datos abierta, podemos comprobar, si pinchamos en inicio, que la base de datos recién creada en el capítulo anterior está totalmente vacía y por lo tanto lo primero que tendremos que hacer será crear una tabla. ¿Cómo creamos una tabla? Pues muy sencillo, nos vamos al menú crear y podremos observar que dentro de la botonera tenemos distintas posibilidades, creación de tablas, consultas, formularios, informes, etc. De hecho, veremos la mayoría de ellos a lo largo del curso. Dentro de la creación de tablas tenemos dos posibilidades, crear una tabla de modo dinámico o crear una tabla en modo diseño. La diferencia más importante es que la tabla de modo dinámico nos permite, sencillamente poniendo los tipos de campos, crear una tabla con una serie de datos. Pero, sin embargo, carece de muchas características de una tabla. Dentro de la opción diseño de tablas podremos ampliar, profundizar y crear tablas con mucho más detalle, con características adicionales, propiedades, etc. Vamos a ver la primera opción. Pinchamos en tabla y podremos observar que nos aparece un objeto llamado tabla 1 y a la derecha podremos ver que nos ha creado una tabla que tiene al menos un campo, que es el campo ID. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, como hemos visto en el primer capítulo, todas las tablas deberían de tener una clave primaria, un identificador único, y por defecto lo que hace Access es crearnos este tipo de base de datos, de campo, perdón. Luego podemos hacer dos cosas. Si vemos aquí para crear un nuevo campo, le pinchamos en agregar y le indicamos qué tipo de campo queremos, por ejemplo de tipo texto. Veis que lo renombra como campo 1. ¿De acuerdo? Le podemos llamar, por ejemplo, nombre. Vamos a crear ahora un campo de tipo, por ejemplo, número. Y le llamamos, por ejemplo, salario. Vamos a crear un campo de tipo moneda y le llamamos, por ejemplo, precio. Y otro valor que podemos hacer, otra característica importante que podemos hacer, es la de dar un dato directamente. Por ejemplo, si que aquí ponemos un apellido, García, y le pinchamos a introducir, él habrá creado automáticamente un campo de tipo texto, basándose en la información que tenemos aquí. Bien, lo último que debemos hacer una vez que ya tenemos nuestra tabla creada es pinchar a grabar. Vemos que aunque él la ha llamado tabla 1 nos permite cambiarla. Vamos a llamarla práctica 1. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra nueva tabla. La segunda manera de crear, como decíamos, una tabla nueva sería ir al menú crear, indicar aquí diseño de tablas. Cuando pinchamos en diseño de tablas podemos comprobar que tenemos muchas más capacidades y características que nos permiten personalizar nuestra tabla. Mientras con la opción anterior estábamos bastante limitados, en este caso podemos poner nosotros el nombre del campo, los tipos de datos, su descripción y veremos ahora una serie de propiedades mucho más efectivas que cuando trabajamos con la opción anterior. Por ejemplo, si quisiéramos crear una tabla de alumnos, pues podríamos poner aquí perfectamente el DNI. Aquí, como podemos comprobar, nos va a aparecer una lista de valores con los tipos de datos soportados, textos, números, fechas, monedas, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que aquí abajo, dependiendo del tipo de dato que seleccionemos, en la parte superior, nos va a permitir cambiar una serie de propiedades que durante el curso veremos ocasionalmente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si le decimos que el DNI es de tipo texto y ponemos aquí DNI como descripción, podemos observar que aquí le podemos indicar pues, cosas como el formato, por ejemplo, la máscara de entrada, título, para en el caso de que lo pongamos en un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podríamos poner aquí requerido igual así, indicándole que este campo en concreto es obligatorio y que por lo tanto no puedo dejarlo sin utilizar. Si pinchamos aquí podemos crear el segundo, por ejemplo, nombre de tipo texto
Por ejemplo, que en este caso le podemos indicar que el nombre va a ser de 50 caracteres de largo. Apellidos, también de tipo texto. Y aquí lo mismo, le podemos decir que es de 50 caracteres de largo. Y por último, pues por ejemplo, para probar otro, fecha ingreso, le podemos indicar que es de tipo fecha hora. Podemos comprobar que dependiendo del tipo de objeto que seleccionemos, perdón que aquí me he equivocado, del tipo de dato que seleccionemos, las propiedades que aparecen de cada uno de ellos son distintas. Por ejemplo, fecha y hora está muy restringido porque tiene pocas opciones. Si cogemos, por ejemplo, moneda, pues puedo ver aquí, máscara de entrada, igual, título, etcétera, etcétera. O si cogemos, por ejemplo, número, pues tenemos también distintas opciones. Bueno, como en este caso es fecha y hora, lo vamos a poner así. Bueno, como vemos, esto lo interesante es que los datos de los campos podemos perfectamente configurarlos de manera manual, de una forma mucho más potente que con la opción anterior. Una de las cosas importantes que siempre tenemos que recordar es que toda tabla debe llevar una clave primaria, con la que identificamos inequívocamente un registro. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el DNI. Cogemos la columna, seleccionamos este botón de aquí arriba, clave principal, y podremos observar que a nuestro DNI se le ha activado, a nuestro campo, una pequeña llave donde se le indica que es una clave primaria. De todas formas, y esto es común en todos los productos Office, si pulsamos con el botón derecho sobre alguno de los objetos, aparece un menú contextual que nos permite hacer determinadas operaciones o determinados procesos. Bueno, una vez que ya hemos decidido nuestras columnas, hemos creado la clave principal, lo que tenemos que hacer es guardar la tabla. Pinchamos aquí, le damos a la tabla alumnos y le damos a aceptar. Podemos comprobar que aparece en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda, las tablas. Y aquí, según las vayamos utilizando, también podemos observar que aparecen en forma de etiquetas. Si hago un doble clic sobre alumnos, vemos que aparece en formato dato. Entonces yo puedo poner aquí un DNI, nombre. Como vemos que esto es una fecha, podemos seleccionar, en vez de tener que ponerlo, lo podemos seleccionar directamente. Y de esta manera, si quiero poner otro alumno, pues me iría aquí abajo y crearía un nuevo campo. Y otra nueva fecha. Entonces, si ahora doy a grabar, podremos observar que tenemos dos registros. Los registros pueden ser utilizados aquí abajo, de forma que podemos ir a través de ellos, podemos ir al último, e incluso podemos crear un nuevo registro con esta opción. Si pincho aquí, vemos que es la misma que si hubiera pulsado esta opción. Bueno, por ejemplo, si en este caso yo ahora mismo pongo aquí un alumno y intento grabar, me debería dar un error, puesto que hemos dicho que el DNI es clave primaria y que por lo tanto debe ser obligatorio. Le damos a aceptar y recuperamos. Ponemos el DNI, que como vemos no tenemos ningún control de tipo. Vamos a guardarlo. Bueno, aquí nos da un error, ¿por qué? Porque hemos dicho que el DNI es la clave primaria y en este caso tenemos dos DNI duplicados, 9999P. Para cambiarlo, vamos a cambiar este de aquí y lo grabamos. Como vemos, Access se encarga de controlar nuestros datos para que no incurramos en problemas o en errores. También podemos buscar aquí, ¿de acuerdo? Podemos buscar determinados datos. Vemos que si ponemos Pedro nos llevaría a esa información. Si ponemos un 7 iría al primer registro. Y digamos que, por lo tanto, puedo trabajar perfectamente con estos datos. Si quiero volver al modo diseño, puedo utilizar distintas opciones. Puedo poner con el botón derecho Vista Diseño. Podemos utilizar otros botoncitos que hay aquí abajo, donde podemos ver las opciones de distintas maneras. Y aquí vemos que pone en este botón, en el cuarto, Vista Diseño. Nos volvería de nuevo al campo, al tipo, con el cual podemos añadir campos o modificarlos. Bien, y con esto hemos aprendido a crear tablas de dos maneras distintas.
con una tabla dinámica y con unas características y propiedades.